Hola a todos, espero que estén súper bien. Bienvenidos nuevamente al curso de diseño de modas que estoy haciendo con Natalie. Hoy vamos a ver nuestra tercera clase de este curso y para los que son nuevos y los que ya nos vienen siguiendo de las clases anteriores, les queremos recordar que esta primera transmisión va a estar disponible con un chat en vivo para que ustedes hagan sus preguntas durante la clase y nosotras podamos responderles, y ya después va a estar habilitado el video para que lo puedan repetir o compartir las veces que quieran. Así que hoy vamos a ver la clase de color y textura. En la primera clase vimos lo que es el perfil de consumidor y cómo la descripción de este perfil nos ayuda a saber a quién le estamos diseñando y por qué esto es tan importante cuando estamos construyendo una colección o una marca de moda. En la clase anterior vimos todo el tema de investigación y conceptualización, que de ahí es donde nace el tema de la colección. Y ya todo esto lo vamos a reunir en esta clase para hablar puntualmente de cómo empezar con nuestro proceso de diseño. Y aquí hay que aclarar que el diseño se compone de varios elementos que son el color, la textura, la forma y la construcción. Y estos 4 puntos son muy importantes cuando hablamos de diseño porque debemos encontrar un balance perfecto para que el diseño se vea equilibrado. Bueno, entonces vamos a ver el primer elemento de diseño, que es el color. Y básicamente el color es luz, es una longitud de onda. En un objeto blanco, entonces la luz toca la superficie y se refleja hacia todas partes, por lo tanto, nosotros percibimos todas las longitudes de onda. Mientras que en un objeto negro, el objeto absorbe todas las longitudes de onda y es por eso que nosotros no percibimos colores. Igualmente, entonces, hay colores que no podemos observar, el rango de visibilidad humana es bastante pequeño y antes de ese rango de visibilidad están los infrarrojos y luego están los ultravioletas. ¿Listo? Entonces, los infrarrojos y los ultravioletas son colores que nosotros no podemos percibir en nuestro rango visual. Algo importante respecto a la teoría del color que deberíamos saber es que hay 2 tipos de colores, hay colores aditivos y colores sustractivos. Los colores aditivos son los colores luz o también denominados RGB, rojo, verde y azul, ¿listo? En inglés serían red, green y blue. Y estos colores aditivos lo que significa es que al sumarse, ¿listo? Como vemos acá, al sumarse los colores, forman el color blanco, ¿listo? Cuando se suman todos los colores, forman el color blanco. Estos son los colores que se suelen utilizar para aplicaciones web o para pantalla, que básicamente son colores formados desde la luz. Mientras que cuando vamos a pintar o para impresión, normalmente utilizamos el modo de color CMYK, ¿listo? De cian, magenta, amarillo y negro. Estos son colores pigmento y son colores sustractivos, es decir, que al momento de que se juntan o se suman todos, al final terminan formando el color negro, y esto en teoría. ¿De qué está compuesto entonces un color? Un color básicamente está compuesto de 4 aspectos. El primer aspecto es el matiz, y el matiz es básicamente el color en sí, amarillo, azul y rojo, o sea, el color tal cual se encuentra en el círculo cromático. ¿Listo? Luego está la saturación, y la saturación nos va a indicar qué tan puro, tan intenso o tan lumínico es un color. Entonces acá vemos un ejemplo a mano derecha. No sé si pueden ver, está el rojo violáceo y luego hay 3 cuadros más pequeños. Entonces uno puede saturar un color de 3 formas. Uno, volverlo tinte, es decir, coger el matiz y echarle blanco. La otra forma de saturar es volver el color sombra, es decir, coger el matiz y echarle negro. Y la tercera forma es volverlo un tono, es decir, coger el matiz y desaturarlo, ya sea agregando gris o agregando el color complementario. El tercer aspecto del color es el valor, e indica qué tan claro o tan oscuro es un color, y no hablo de la luminosidad, no hablo de si le echamos blanco o si le echamos negro, sino en el círculo cromático qué color es más claro y qué color es más oscuro. Entonces vemos que, por ejemplo, el amarillo es un color más claro que el morado, que es un color mucho más oscuro. ¿Listo? Entonces, en ese sentido es que hablo de el valor. Y luego está la temperatura, y nos va a hablar de la calidez o la frialdad de un color. Evidentemente, en el ejemplo, entonces vemos que el azul es un color más frío que el naranja o el amarillo naranja, que es un color mucho más cálido.
digamos, este aspecto de la temperatura es muy usado cuando vemos los colores en las temporadas. Listo, primavera, verano, otoño, invierno. Ahora vamos a hablar del círculo cromático y de las armonías de color. Entonces, el círculo cromático básicamente es una representación ordenada y circular de los colores de acuerdo a su matiz y representa los colores primarios, secundarios y sus derivados. Listo. Entonces tenemos como colores primarios el amarillo, el azul, el rojo. Si sumamos, juntamos, combinamos el rojo y el amarillo, entonces tendremos el secundario, que es el naranja. Si combinamos el amarillo y el azul, tendremos su secundario, que es el verde. Si combinamos el azul y el rojo, tendremos el secundario, que es el violeta. A su vez, cuando combinamos entonces un primario y un secundario, pues obtenemos el terciario. Entonces, por ejemplo, entre el rojo y el naranja está el rojo naranjado. Aquí es importante decir que el color terciario tiene el nombre del primario y el apellido del secundario. Entonces, si yo sumo rojo y naranja, pues el color sería rojo y el apellido naranja, entonces sería rojo naranjado. Si yo sumo o combino el naranja y el amarillo, entonces yo voy a tener, el nombre es el primario, amarillo, y el apellido, entre comillas, es el secundario. Entonces tendría amarillo naranjado, y así sucesivamente con toda la carta de color. Entonces, una vez que tenemos un círculo cromático en nosotros nos sirve para crear diferentes armonías de color. Una armonía de color es una combinación de colores que vamos a usar para transmitir una sensación o contar una historia. Normalmente existen 6 armonías cromáticas. Vamos a ver un poco cada una de ellas. Entonces, la primera armonía monocromática o la primera historia que podemos contar con el color es un monólogo, listo, es la historia de un color consigo mismo, es como si estuviera hablando solito. Listo, esa es una paleta que solo tiene un matiz. En este caso yo escogí para el ejemplo el amarillo y podemos ver una paleta monocromática. Entonces aquí encontramos el amarillo en su color puro y encontramos el tinte, es decir, el matiz combinado con blanco, la sombra, el matiz combinado con negro y los tonos, que son el matiz, ya sea combinado con gris o con el complementario. ¿Listo? Así vamos a ver como todos los ejemplos para que los tengan claro. Voy a mostrar la armonía cromática y un ejemplo de paleta de color que pueden generar con ella. La segunda armonía de color son los colores análogos, y estos son los colores que están vecinos entre sí en el círculo cromático, pero que comparten un matiz en común. Me hago entender. Entre el amarillo y el azul, ¿cierto? Encontramos el secundario, que es verde, pero miremos que entre el amarillo y el azul, cuando cogimos una paleta análoga, cogimos todos los colores que están en medio de estos dos primarios. Entonces escogimos el amarillo verdoso, el verde, el azul verdoso y el azul. Una paleta de colores análogas o una armonía de colores análogas se puede hacer desde 2 colores hasta 5, 6 colores. Más allá de eso, no es tan bueno utilizar una paleta de colores análogos, porque es como si uno utilizara todo el círculo cromático y no es tan bueno. Yo recomendaría utilizar hasta 5 colores de forma análoga, y más de eso no. La tercera armonía de color es la armonía de colores complementarios, y básicamente es coger un matiz y su opuesto en el círculo cromático. Listo, entonces vemos el ejemplo del amarillo y su opuesto en el círculo cromático directamente es el color violeta. Estos colores son muy utilizados a la hora de trabajar con acentos, y también se utilizan mucho para crear contraste. Ellos generan un muy buen contraste entre sí, hacen muy buen clic y llaman la atención muy fácilmente, pero también hay que escogerlos con mucha delicadeza, porque como las paletas son tan explosivas, tan interesantes, pues si no se utiliza una buena paleta, unos buenos tintes, unos buenos tonos, unas sombras, pues entonces ya queda como muy vibrante y como que chocan entre sí. Entonces es una paleta muy interesante, es de las más utilizadas realmente, pero para mí las paletas más ricas es cuando se utiliza un color como predominante y luego el opuesto como un acento.
La siguiente armonía de color que vamos a ver es la armonía de los complementarios cercanos. Entonces, si los complementarios es un color, ¿listo? Un color y su opuesto directamente, en los complementarios cercanos, en vez de coger el opuesto al color elegido, escogemos los dos colores que están al lado del opuesto. Para el ejemplo, entonces yo escogí el rojo y sus complementarios cercanos serían el azul verdoso y el amarillo verdoso. ¿Listo? Entonces aquí vemos una paleta de color que se generó con esta armonía cromática. También encontramos entonces los colores triádicos y esta armonía de color está formada por tres colores que están equidistantes. ¿Listo? Entonces aquí cogimos, por ejemplo, el rojo violáceo, dejé 3 espacios, llegué al amarillo naranjado, dejé 3 espacios y el azul verdoso. Digamos que lo que se busca es coger 3 colores dentro del círculo cromático para generar esta paleta. Esta armonía de color yo considero que hay que tener, digamos, un muy buen tacto y un muy buen ojo para poderla combinar, porque si no resulta muy discordante y puede ser como un poquito fastidiosa. Si uno quiere que se vea realmente sofisticado, ya tendría que tener alguna experiencia, ir probando con los colores para que no vaya a resultar pues como muy empayasada. Y por último, pues está la paleta o la armonía de colores tetraédricos. Son armonías de colores tetraédricas, las armonías que tienen más de 3 colores. Listo. Y hay varias formas de generar estas armonías. Entonces la primera, escogiendo un color, listo, su opuesto, o sea, su complementario, escogiendo otro color y su opuesto, su complementario. Entonces miremos que más o menos aquí lo que vemos es como un cuadrado, ¿sí? O un rombo, pero hay otras formas de escoger esta paleta tetraédrica. Entonces esta podría ser escoger un color, en este caso el rojo de violáceo, su complementario y sus complementarios adyacentes. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos una paleta tetraédrica formada por 4 colores, pero básicamente uno que funcionaría como acento y otros que tendrían más como un carácter análogo. Y luego entonces es como escoger un color, su análogo y sus complementarios. Entonces en ese momento tendríamos una paleta tetraédrica formada por análogo complementario. ¿Listo? Aquí escogimos entonces una paleta de color para que más o menos lo entiendan. Y esa es la manera en que nosotros podemos generar paletas de colores que jueguen bien, que armonicen bien y que se equilibren bien dentro de una colección. Bueno, ya que Natalie nos explicó este resumen de la teoría del color, o sea, esta teoría del color aplica a cualquier rama del diseño, porque en sí pues el color lo utilizamos para muchas cosas. Ya enfocado puntualmente el color en el diseño de colecciones de moda, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que los colores siempre van a depender del color que tengan al lado. ¿Esto qué quiere decir? Si tú tomas un color y lo pones al lado de un color oscuro, este se puede ver más oscuro. Pero si lo pones al lado de un color que sea más claro, puede que ese mismo color tenga una percepción visual un poco más clara. Esto es por la forma en que nosotros vemos los colores, entonces hay que tener esto en cuenta a la hora de montar nuestra paleta de color, porque no podemos pensar en cada color individualmente, sino en conjunto cómo se van a ver todos ellos. La otra es que el color siempre va a ser la primera impresión que vamos a tener, porque nosotros somos seres principalmente visuales, o sea, lo que vemos, nuestra primera impresión siempre es lo que más importa, y el color siempre va a ser lo que nos impacte primero, ya después vamos a ver otras cosas más detalladas. Pero entonces es importante escoger bien los colores que comuniquen exactamente lo que nosotros queremos transmitir, para que la otra persona no se lleve una impresión errónea de lo que nosotros queremos hacer con nuestra colección. Yo quería decir algo aquí, y es que si el color es la primera impresión, pues que sea una buena impresión, ¿no? Es lo mismo que como en una entrevista, ¿no? La primera impresión es la que cuenta, dice. Entonces, pues si el color es la primera impresión, hagamos que esas armonías, esas paletas de colores en nuestras colecciones, pues realmente sean importantes, tomen relevancia y que sean equilibradas y armónicas, para que así pues toda la colección tenga como el mismo sentido y, como dice Andrea, pues comunique el mensaje que queremos transmitir.
También no todas las colecciones deben manejar paletas de colores así como se las presentamos. Igual todo depende nuevamente del mensaje, de la investigación que ustedes hayan hecho, de sus conceptos, de su mood board. Todo eso hace que dependa si la colección va a tener colores o no. Por ejemplo, hay colecciones de diseñadores que manejan casi todo en color neutro, casi todo en color blanco, o incluso escogen un solo color, casi todo en color amarillo, en azul, en fucsia, y de pronto meten uno que otro colorcito así de acento como para variar un poco, pero depende mucho de la historia que esté contando esa colección. Yo creo que aquí también es como chévere que ellos sepan que hay diseñadores que tienen una estética muy clara y muy definida. Por ejemplo, Alexander Wang es un diseñador que la mayoría de sus colecciones, siempre, casi todas, son en negro. Entonces es muy raro ver, por ejemplo, una colección de Alexander Wang en amarillos o en colores. Si Alexander Wang presentara una colección así, yo creo que perdería a su público. ¿Por qué? Porque la gente que le sigue y su perfil de consumidor sabe exactamente qué tipo de colecciones le gustan y por qué va hacia él, ¿verdad? Entonces, si le cambiaran esa perspectiva o esa imagen a la marca, pues sería un poquito catastrófico a nivel de ventas. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con un Carolina Herrera, ¿no? Uno espera a Carolina Herrera como romanticismo, flores, muy colorido, muy femenino. De repente imaginémonos una colección de Carolina Herrera, perdón, todo en negro. ¿Qué pasó? Uno se quedaría como, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Como que no concuerda. Entonces, digamos que la elección de colores también depende de la estética que uno tiene como diseñador y de digamos, lo que uno quiere transmitir con la marca, no solo con una colección, sino si uno tiene una marca, qué es lo que quiere transmitir con ella y qué mensaje quiere transmitir a través de la marca. Y dependiendo de eso, entonces, pues se tienen que manejar unas paletas de colores que sean adecuadas a ese mensaje. Volvemos pues como a repetirlo. Sí, también por ejemplo, un ejemplo más como cercano, por ejemplo, la marca tenis. O sea, siempre en todas sus colecciones, así hayan rayas, así hayan flores, así hayan pescados, siempre tienen unos tonos muy neutros, muy tierra, muy apagados, muy como sucios entre comillas, ¿cierto? Y por ejemplo vemos un ELA o un Estudio F, siempre sus colecciones, así sean con blanco y negro, siempre tienen rojos, amarillos, naranjas, rosados. O sea, eso también va dentro de la identidad de marca. Entonces si también están trabajando no como diseñadores independientes, sino dentro de una empresa, también hay que tener en cuenta eso para la selección de las paletas de color. También las paletas de color deben tener varios colores y estos colores deben estar variados para que la paleta sea rica y la colección sea diversa y no se vea así como tan monótona. Y estas variaciones de los colores son los neutros, los colores claros, los colores oscuros, también están los de tendencia. Ya vamos a ver algunos ejemplos de paletas de color. Y también estos colores van a depender mucho de la tendencia del momento y de la temporada. En países como el nuestro, como Colombia, que casi no tenemos temporadas climáticas, esto casi no nos afecta, pero en otros países donde las estaciones sí son más marcadas, las paletas de colores también. En otoño vemos colores más tierra, más neutros, más apagados, mientras que en primavera-verano las marcas aprovechan a sacar paletas mucho más coloridas, con colores vibrantes. Por último, vamos a ver lo de las proporciones de los colores, que es según la cantidad de colores que tengo en mi paleta de color, cuántos van a representar estas categorías que les mencionamos anteriormente. Bueno, entonces como podemos ver, aquí tenemos 3 ejemplos de mood boards. Este tipo de mood boards que vienen con su paleta de color son muy populares en Pinterest, en especial cuando estás buscando inspiración de cómo sacar los colores según el collage que estés manejando. Vamos a ver que en estos ejemplos siempre hay unos colores neutros, unos base y unos acentos. En el primer ejemplo, que es el tono rosita más tenue que está a la izquierda, vemos en la parte de abajo que hay unos tonos como cremita, que esos serían los neutros. También tenemos otro que son los base. Los colores base son los que más cantidad, son los que más aparecen en una colección, son posiblemente los colores principales de los estampados o de las telas que escojan para hacer las prendas, y en general estos son los que más aparecen. Los colores neutros, como su nombre los dicen, son neutros que nos ayudan a combinar esos colores base para que la
para que la colección y el look en general que estemos creando se vea balanceado. Y por último tenemos unos colores acento. Los colores acento son colores que normalmente contrastan con el resto de la paleta, pero que aparecen en pocas cantidades. Estos también los podemos utilizar en detalles, en estilismo o también en algún toque, en algún estampado o en algún insumo, porque como su nombre lo dicen, son para acentuar algo. Aquí en el segundo ejemplo vemos una paleta completamente diferente a la primera, pero que también tiene sus neutros, sus base y sus acentos. En este caso los neutros son muy parecidos al primer ejemplo, son unos tonos como crema y uno que es medio khaki. Y también tenemos unos base que, como podemos ver en el collage, casi todos los tonos son esos azules aguamarinas, tenemos un poco de naranja, entonces los colores base son ese coral, el azul turquesa y uno que se aclaró con un poquito de blanco para darle un poquito más de diversidad a esa gama de color. Y por último tenemos los acentos de esta paleta, de este mood board, vendrían siendo el amarillo y el negro. Y ya en el último ejemplo, que también tenemos unos tonos turquesa con morado, ¿cierto? Vemos que los tonos base sigue habiendo un color turquesa, pero también tenemos un color como mandarina y un amarillo un poco más opaco. Como acento tenemos el fucsia y el magenta, y como neutros ya tenemos un negro y un verde oscurecido con negro, casi que como un petróleo mucho más oscuro, ¿cierto? Entonces esos van a ser, por ejemplo, los textiles de nuestras prendas inferiores si lo que queremos es impactar con una blusa estampada en los colores base mezclado con acentos. Entonces, como pueden ver, siempre que hacemos el mood board de nuestra colección debemos buscar ese balance dentro del número de colores y qué categorías de colores vamos a tener para poder más adelante, cuando hagamos nuestros diseños de prendas y nuestros diseños de outfits, ya sean para una campaña en redes, para un lookbook o una pasarela, que los looks que lleven los modelos sí estén bien balanceados en términos de color. Bueno, y ya que vimos el mundo tan grande y gigantesco que es el color, vamos a pasar a otro que también es muy importante y es la textura. Las texturas hacen parte de la identidad de marca, diseñador y de la colección. Estas también le dan variedad y originalidad a los diseños y normalmente mezclan técnicas manuales con colores y materiales para poder crearlas. También hay dos tipos de texturas, están las texturas físicas que mezclan técnicas artísticas, bordados, procesos textiles, aplicación de insumos, también procesos artesanales como pliegues, manipulación de materiales, ¿cierto? Son muchas técnicas que podemos aplicar para crear texturas físicas, ya vamos a ver algunos ejemplos. Y aparte también están las texturas visuales. Estas también pueden mezclar técnicas artísticas, se enfocan mucho en el manejo del color y la forma y en general de la composición, ¿cierto? Porque como es visual, ya no estamos manejando algo como en 3D, sino que debemos prestarle más atención a cómo se comportan todos los elementos que van a formar nuestra textura. También pueden aplicar técnicas de teñido y estampación, junto con la selección de materiales. Entonces, estos son algunos ejemplos de ambos tipos de texturas. Los primeros, que son las texturas físicas, como pueden ver, hay unos tipos de pliegues, tenemos una aplicación más artesanal como estilo de burbujas, también vemos la aplicación de bordados. Esta se utiliza mucho en las pasarelas de alta costura, siempre involucran mucho este tipo de técnicas manuales. También podemos ver el entretejido, que es la tela negra que está en la parte de abajo. Maneja dos tipos de texturas. Primero tiene una textura trenzada que la va entrelazando con una textura de cuero para generar otra textura más compleja. Y también vemos este otro sistema de pliegues que podemos hacer con la tela para generar esa textura. Del otro lado, que tenemos las texturas visuales, más que todo podría decirse que son estampación, porque esa es la técnica más utilizada para este tipo de texturas, pero como lo mencioné, también puede ser un proceso de teñido o un proceso artesanal que involucre color y materiales. Podemos hacer degradados, podemos jugar con las líneas, con la forma, con las figuras para hacer todo este tipo de texturas visuales. Y esto es muy importante
incluirlo en nuestras colecciones porque esto es lo que le va a dar variedad y lo que le va a dar carácter a los diseños que estemos haciendo. Aparte de esto, porque por ejemplo estos ejemplos ya son un poco más, ¿cómo se diría?, elevados, ¿cierto? Son un poco más complejos. Si nosotros tenemos una marca o unos diseños netamente comerciales, podemos trabajar las texturas aprovechándonos de los materiales textiles. Por ejemplo, la marca Chanel es muy conocida por utilizar la tela del tweed, que es una composición en lana que va entrelazada y tiene unos hilos bastante gruesos, que es el primer ejemplo de chaqueta. También vemos, por ejemplo, el tema del cuero y el relieve que este genera. Tenemos, por ejemplo, el cuero de serpiente o el de cocodrilo, que bueno, ya no está como tan permitido eso, pero ese tipo de texturas que ya vienen del textil que estemos manejando, también nos podemos aprovechar de eso para nuestras colecciones. Y el último ejemplo que vemos es el ovejero. El ovejero es una imitación de la lana de oveja, que también puede ser suavecito. Entonces pueden ver que no necesariamente tenemos que aplicar estas texturas que les acabamos de mencionar, sino que nos podemos apropiar de la textura natural de los textiles para darle esa variedad y ese toque a nuestras colecciones y son de un enfoque mucho más comercial. Listo, entonces ahora vamos a hablar de la forma. Básicamente la forma es como algo está configurado externamente, listo, mediante un contorno definido. Entonces cuando nosotros hablamos de la forma en moda, estamos hablando básicamente de las siluetas. En este primer ejemplo, entonces vemos como la silueta puede ser ajustada, semiajustada o amplia. Eso quiere decir qué tan pegado está la silueta o la prenda al cuerpo. Entonces, cuando hablamos de ajustada, la prenda está muy adherida al cuerpo, ¿verdad? Cuando hablamos de semiajustada, pues toma la forma del cuerpo, pero no necesariamente está pegado a la piel. Y cuando hablamos de siluetas amplias, pues estamos hablando de siluetas que están totalmente alejadas del cuerpo. ¿Listo? Y lo que van a generar es volumen. Entonces, en este caso de aquí, podemos ver, por ejemplo, que esta y esta serían siluetas amplias. Esta podría ser la línea H o la silueta en H, podría ser una silueta semiajustada. Y si tuviéramos aquí un ejemplo de una silueta en X, entonces hablaríamos de una silueta ajustada. ¿Listo? También la silueta tiene que ver con la forma de las prendas. Entonces, la silueta o los volúmenes que se presentan, por ejemplo, en las faldas, la falda globo, la falda harem, la falda globo, la falda harem, la falda balón, por ejemplo, este tipo de volúmenes generan ciertas siluetas, pero también siluetas son los largos de las faldas o los largos de los pantalones. Entonces, en un largo de pantalón, por ejemplo, tendríamos un short, un capri, un tobillero, un pantalón largo, ¿verdad? Tendríamos, por ejemplo, un palazzo o pata de elefante, o tendríamos una bota campana, ¿verdad? Esos son siluetas. Luego, si hablamos de puños, por ejemplo, tenemos estas imágenes de acá, o si nos referimos a la manga, podríamos tener entonces una manga rodada, o una manga corta, una manga larga, una manga murciélago, una manga kimona. Esos son siluetas. Entonces es importante que ustedes empiecen a buscar este tipo de prendas, las diferencias en las mangas, las diferencias en los volúmenes de las faldas, en los largos de faldas y pantalones, qué tipos de cuellos hay, qué tipos de puños hay, también qué tipos de escote hay. Todo esto nos va a hablar de las siluetas y es un conocimiento que nosotros poco a poco vamos adquiriendo mirando colecciones, pero también buscando estas imágenes que son referencias y que nos van a ayudar a generar diseño o bocetos más adelante. En este caso entonces vemos 3 colecciones, realmente 2 colecciones de Del Pozo y una colección de Dion Lee, y aquí podemos ver entonces el cambio en los cuellos, ¿sí? Los tipos de cuello, ¿listo? Las solapas, también vemos la variación en las mangas, miramos el tipo de silueta. Esta, por ejemplo, es una silueta amplia. Miremos la manera en que esta manga está construida, ¿no? Que es más que todo como si estuviese trabajada en drapeado, está muy estructurada,
muy escultural, mientras que aquí tenemos una manga hasta cierto punto corta, pero realmente es larga porque, digamos, el largo se lo va a dar un cambio de material, ¿listo? Entonces, miremos cómo uno puede jugar con las siluetas y luego también con los materiales para crear pues los conjuntos o las prendas que nosotros estemos generando para una colección. Entonces la silueta, después del color y la textura, pues es el siguiente elemento súper importante. Cuando entramos a una tienda, pues básicamente nosotros nos orientamos por los colores. Si no vemos ningún color que nos atraiga, pues no entramos básicamente que a la tienda. Si hay colores que nos atraen, entramos a la tienda, nos dirigimos al color que llama nuestra atención o con el que más afinidad sentimos y cogemos una prenda, y cuando tenemos la prenda, ¿verdad? Entonces nos empezamos a mirar en los detalles, básicamente, ¿cierto? Y los detalles tienen que ver con que la silueta nos guste, que la construcción, los detalles constructivos nos llamen la atención, y luego nos medimos la prenda, ¿cierto? Entonces nos fijamos que nos ajuste, y si todo eso funciona, compramos la prenda. Pero si hay algo de eso que no funciona, simplemente dejamos la prenda en la percha y nos vamos del lugar. Entonces es importante que tengan en cuenta el color, los detalles, la silueta. Y ahora vamos a ver, Andrea nos va a explicar la construcción. Bueno, entonces lo primero que debemos saber de la construcción es que está 100% ligada a la forma de la prenda. O sea, estas dos campos del diseño están unidos y son como inseparables, son uña y mugre. Entonces, la construcción de una prenda puede ser tan simple o tan compleja y elaborada como nosotros querramos, dependiendo de nuestra historia de colección, de la identidad de nuestra marca, de la identidad de nosotros como diseñadores o en general del material que estemos manejando. La construcción de las prendas también se puede lograr con técnicas de confección comerciales, que son por ejemplo las que yo les presento en los tutoriales del blog. Eso es netamente una construcción comercial, o también con técnicas más elaboradas como por ejemplo el drapeado experimental. Yo les aconsejo que busquen nuevamente en Pinterest drapeado, ¿cierto? O en inglés fabric manipulation, y van a encontrar un montón de inspiración de cómo mover y manipular y ubicar la tela encima del cuerpo para crear formas diferentes, formas exóticas que le pueden dar mucha variedad a nuestras colecciones. Y por último, esta también depende de los materiales que estemos utilizando. Como vimos en los ejemplos anteriores, esa manga englobada que tenía el primer ejemplo se lograba no solo con la tela rígida que tenía la forma de la camisa, sino también esa organza que le daba esa estructura y que hacía que la manga se quedara ahí parada en su lugar. Entonces también depende mucho del material que estemos manejando, la forma y la construcción que vayamos a hacer. Entonces aquí hay algunos ejemplos de construcción. Como pueden ver, estos también están ligados a la forma. Vemos el primer ejemplo, ese diseño como de solapa y cuello, que es muy diferente al cuello original de una chaqueta blazer, y también en la parte de la espalda vemos ese tipo como de pliegues rectangulares que varían la forma y el diseño de este tipo de chaquetas tradicionales. También nuevamente busquen las ideas de drapeado, porque hay muchas técnicas que se pueden manejar. Algunas son muy complejas, pero hay otras que también son muy fáciles de manejar y de crear para colecciones un poco más comerciales. Esta es una de ellas, que como ven forma este tipo de pliegues con la tela y crean también este tipo de textura. Y también por último vemos este enterizo. Está completamente drapeado y como pueden ver la tela casi que le da espirales al cuerpo. Entonces eso también cambia la construcción de un enterizo, porque no vas a empezar a coser los costados o la entrepierna del enterizo, porque vemos que la tela literal envuelve el cuerpo. Eso también cambia la forma en que vamos a construir estas prendas. Bueno, y hasta aquí llegó la parte teórica de esta clase. Esperamos que les haya gustado, y como siempre y también en las clases anteriores, es hora de mostrarles nuestros ejemplos según la colección que estamos creando. Entonces ahora les vamos a mostrar cómo nosotras sacamos todo esto que ya les explicamos en esta clase, aplicarlo a nuestros proyectos. Listo, entonces vamos a comenzar con mi colección o mi ejemplo de colección. Entonces vamos a empezar
por una diapositiva que las personas que han estado siguiendo esta clase ya vieron. Es una diapositiva que realicé para explicar mi perfil del consumidor y esta diapositiva la estoy utilizando hoy para este ejemplo porque de aquí saqué algunos tonos que iban a generar o conformar la armonía de color o la paleta de color para mi colección. Entonces, básicamente, yo tomé de este mood board que hice del perfil del consumidor, ¿listo? Un color verde jade, el blanco huevo y también eso para la parte de color y para la parte de textura. Entonces me fijé en mis mood board qué texturas me ofrecía, digamos, este perfil de consumidor y voy a utilizar entonces materiales plisados. Entonces, básicamente, esto es un resumen, eh, digamos, de todos esos mood boards que pudieron ver en la primera clase. Si no saben de lo que estamos hablando, básicamente en la caja de descripción les vamos a dejar el link a las clases anteriores para que puedan ir a verlas y puedan ver como todos los mood boards del perfil de cada una de nosotras y los mood boards de conceptualización. En este caso, entonces, yo hice un resumen de esos mood boards y básicamente, entonces, yo sé que para mi colección lo que quiero es trabajar, digamos, con unos materiales que me generen una estética rústica. Igualmente, entonces, quiero trabajar con una imagen, digamos, algo monocromática o que la parte gráfica de mi colección, ¿sí?, tenga una preponderancia a los blancos, negros o a las tonalidades como sepias, más que todo. Listo, entonces para esta colección, entonces también deseo trabajar con plisados. El plisado básicamente es un acabado que se hace sobre un tejido para que le dé textura. Luego también sé que quiero trabajar con algún tipo de construcción de tejido. Listo, entonces aquí vemos una construcción de cestería y aquí vemos una construcción en cuero, pero esto básicamente es un ligamento de tafetán, es una construcción básica o simple en un textil. Está realizada en cuero y me gustaría trabajar este tipo de cosas. Y luego me fijé mucho en este detalle que tiene este bolso, que es la costura. Entonces, si vemos que es una costura manual, pero esta costura manual, pues lo que va a dar es, digamos, le va a sumar en textura a mi colección, que es lo que quiero, y también se ve un poco rústico, que es otra, digamos, de las características que quiero para mi colección. Finalmente, entonces aquí pueden ver la armonía de color que yo creé para mi colección. Yo utilicé bastantes colores, hay 3, 6, 9, 11 colores, básicamente porque normalmente yo trabajo con diseño de superficies o haciendo estampados, y cuando hacemos estampados pues usualmente utilizamos paletas amplias para generar textiles o colecciones textiles. Entonces yo estoy acostumbrada a trabajar con paletas amplias, pero de estas paletas tengo muy en claro que los colores que van a ser preponderantes son el negro, el blanco huevo, ¿sí? Ese tono que es como un beige, que lo voy a lograr a partir de ciertos textiles específicos, pero es a la próxima clase, así que estén pendientes. Y digamos que colores bases voy a utilizar unos tonos como café con leche, un rosa viejo, unos verdes, ¿listo? Y el acento mío, evidentemente, va a ser un rojo violáceo. Eso va a ser ubicado muy clavemente, no se va a utilizar mucho en la colección, simplemente para una que otra prenda que quiera que llame bastante la atención y que genere como un efecto wow. Pero en la mayoría sé que quiero, digamos, como este tipo de grafías que son al blanco y negro o como al sepia. Entonces, para las personas que han estado, vuelvo y repito, en las clases anteriores, pues pudieron observar los collages de mi diario visual. Entonces les voy a mostrar lo que resultó de esto. Entonces, de una de las páginas de mi diario visual, yo realicé este collage como de la deconstrucción y la construcción de una imagen, y a partir de eso, entonces yo solo tomé una pequeña parte de esa construcción o ese collage que yo hice, que es esta parte de acá como de las líneas, y con esto generé un pattern, listo, a rayas, que es algo que me gusta mucho. Lo tengo claro, no lo voy a utilizar en blanco y negro. El fondo que aparece como blanco básicamente va a cambiar
a un blanco huevo, pero blanco puro está claro que no va a ser mi colección, solo que así salió al principio. De esta segunda hoja de mi mood board o de mi diario visual, entonces vamos a ver diferentes texturas visuales que yo he creado. Entonces de la primera parte, que es un tejido, listo, sale este pattern de acá, que por cierto es algo muy parecido a una imagen que tomé de referencia. No sabía que lo iba a lograr y cuando me di cuenta fue como algo bien interesante. Luego entonces de esta otra imagen que intervine, listo, me salió este pattern que pueden ver acá, otra textura visual. Se puede ver como que está construido, realmente este pattern genera una sensación visual como de que pudieses llegar a tocarlo y sentir algo, aunque esté, por ejemplo, estampado digitalmente. De esta intervención a una imagen que vemos acá, entonces pude generar este tercer pattern de acá. Y estos básicamente pues no les muestro como la imagen que lo generó, pero también han sido intervenciones que he hecho dentro del marco de conceptualización, jugando con el concepto que yo tengo, que es naturaleza cósmica. Para la forma y la construcción, entonces básicamente yo sé que mis siluetas sí o sí son siluetas amplias, no van a ser ni semiajustadas ni ajustadas, van a ser totalmente amplias. Digamos que aquí en estas 4 imágenes resumo muy bien lo que quiero para esta mujer o lo que esta mujer utilizaría en el universo del vestuario de leisure wear. Listo, siluetas amplias, no necesariamente largas, los largos pueden ser desde midi hasta el tobillo. Realmente no estoy buscando prendas extremadamente largas, la imagen me lo permite, pero realmente yo lo que quiero, lo que busco son prendas sueltas, ¿listo? Nada ajustado ni semiajustado, realmente sueltas. Y en cuanto a la construcción, digamos que yo determiné 5 aspectos que me gustaría ser estricta y trabajar estrictamente. El primero es el uso de materiales de calidad. El segundo es una combinación entre costuras manuales y costuras industriales. Ustedes ya vieron en el mood board de textura que había una costura manual. En caso de ser costuras industriales, me gustaría en lo posible utilizar costuras francesas, y cuando no sean costuras francesas o no sean posibles las costuras francesas, el uso de sesgo para costura y para cerrar las prendas, entonces cierres invisibles o botonadura forrada. Esos son como elementos constructivos o detalles constructivos que sí o sí quiero utilizar para mi colección. Bueno, y ahora que ya vimos el ejemplo de Natalie, vamos a pasar al mío. Para los que vieron la clase pasada, este es mi mood board de la colección, que es muy diferente al concepto y al estilo que está manejando Natalie. Primero, a partir de este mood board, lo que hice fue sacar mi paleta de color. Voy a manejar como colores neutros un blanco marfil, luego un gris casi negro pero sin llegar a negro. Como colores base voy a tener los tonos azulados y aguamarinas junto con ese color coral, y ya como acento voy a manejar el azul oscuro y este amarillo claro que me lo da esta textura de arriba del mood board y también la parte izquierda del mood board, que es una especie de degradado. Entonces ahí pueden ver todos los colores según el mood board que yo hice. Y después de esto, también a partir del mood board saqué los otros elementos que me gustaría incorporar en mis diseños. Entonces, como parte de la forma para mis diseños, quiero manejar este tipo de mangas puntiagudas, por así decirlo, porque mi tema es el lago de la montaña. Quiero incorporar los elementos de las montañas y son montañas rocosas, son puntiagudas, entonces siento que esto conecta bastante bien, aparte que va a ser una colección netamente comercial. Entonces puse 3 ejemplos de estas mangas porque los 3 ejemplos, nada más viendo la imagen puedo ver que tienen una construcción totalmente diferente. Las primeras 2 utilizan un sistema de pliegues, pero ambos tienen una forma diferente, y la tercera opción, que es la de abajo, es una tela que utiliza una hombrera por debajo para darle ese volumen. Entonces eso me da ideas de formas en las cuales yo puedo generar esto que yo quiero hacer
cuando ya vaya a realizar mis diseños. Como texturas me gustaría manejar el tema de texturas visuales que me remitan al agua, a lo degradado, ¿cierto? O sea, por ejemplo, este marmolado del primero, de la primera y de la segunda imagen me dan esa sensación de el agua moviéndose, de los matices que toma el agua cuando se mueve según la arena que está en el fondo, ¿cierto? Cosas así me gustaría tomar para poder crear mis propias texturas visuales. Y ya por el lado de la montaña me gusta esta idea de jugar con las líneas. Esta primera textura fue la que utilicé en el mood board, que son simplemente líneas unidas entre sí para formar este tipo de forma. Y también tomé esta otra imagen de inspiración que es como una especie de bordado, pero miren que también me da la alusión de montañas, pero también podría jugar con los colores y podría ser también la alusión del agua moviéndose. Y como elementos constructivos me gustaría manejar este tema de los pliegues de drapeado que vimos anteriormente, nuevamente por el tema de las montañas. Me gustaría incorporar de alguna forma la forma y la silueta de las montañas en mi colección, así sea una colección casual, comercial, netamente. Me gustaría tratar de incorporar ese tema ahí. Entonces, como pueden ver, y retomando de la clase anterior, todo, absolutamente todo, sale del mood board, ¿cierto? Y lo que no salga del mood board es mejor no tomarlo porque después eso no va a ser coherente con nuestra colección. Entonces aquí vieron ya dos ejemplos diferentes de cómo ir investigando e ir tomando inspiración según nuestro concepto y según nuestra historia. Y también recordarles que digamos que todo este proceso empieza con el consumidor, ¿cierto? Finalmente es a esa persona a la que nosotros nos estamos dirigiendo con una colección y por tanto pues hay que tener en cuenta qué es lo que le gusta a ese consumidor. Entonces miremos cómo durante estas 3 clases hemos venido llevando a cabo un proceso que empieza con el consumidor al que nosotros le vamos a dirigir la colección, luego sigue con una inspiración de la cual nosotros sacamos un concepto y lo abordamos desde diferentes perspectivas que nos va a permitir sacar diferentes elementos, ¿listo? Elementos de diseño como el color, la textura, la forma y la construcción que nos van a permitir más adelante entonces empezar a bocetar y generar siluetas, generar diseños y toda una colección completa para esta clase. Entonces yo creo que esto es un proceso pues como que va clase tras clase y los invitamos pues a que continúen viendo esta clase y aquellas personas pues que lleguen a esta primera clase, bueno, a esta tercera clase sin haber visto las demás, pues vuelvo y les recuerdo que en la caja de descripción les vamos a dar los links a las clases anteriores para que tengan ese proceso pues completamente fluido. Sí, y también para terminar de cerrar acá, el consumidor es muy importante en esta fase, en especial para escoger la forma y la construcción de nuestras prendas. Si nuestro consumidor, por ejemplo, es una mujer que le gusta mostrar sus curvas, ¿cierto? Le gusta sentirse sexy y atractiva, ¿cierto? Y le gusta reflejar eso con su vestuario. Yo creo que una camiseta súper amplia a mitad de pierna no es una opción para esta persona. Va a querer algo un poco más ajustado, que de pronto le orme bien en la parte del busto o en la parte de la cintura, ¿cierto? Entonces, por eso hay que tener en cuenta nuestro perfil a la hora de escoger todo esto. Lo mismo los colores. Hay ciertos perfiles de consumidor que, por ejemplo, no te van a aceptar una prenda negra, porque todos somos diferentes. O hay otros perfiles que a lo mejor no te van a aceptar un color amarillo o un color azul. Todo depende de nuestra investigación y del público al que le estemos apuntando. Respecto a eso también es interesante decirles que no es lo mismo, por ejemplo, respecto a lo que tú decías, no es lo mismo dirigir una colección para un perfil que normalmente suele comprar alta moda o alta costura que para un perfil que busca prendas económicas y prendas que están dirigidas al consumidor de masas, ¿no? Al mercado de las masas. Entonces, por ejemplo, a un perfil que está dirigido al mercado de la alta costura, tendrías que tener en cuenta construcciones más detalladas, artesanales,
manuales, procesos que son más lentos, que son muchísimo más elaborados, Los mientras forros. que mientras que cuando Mm, vas dirigido a una colección o tu colección se dirige a un mercado de masas, pues lo que buscas es rapidez de salida, entonces no estás buscando procesos artesanales, sino procesos industriales. Entonces mm. también es importante tener en cuenta a qué tipo de mercado, a qué tipo de segmento pertenece ese consumidor para saber qué tipo de procesos, qué tipo de construcciones podemos, digamos, adoptar en el desarrollo de nuestra colección. Sí, eso que dice también Natalia es muy importante porque algo que deben entender para los que son completamente nuevos en este mundo es que cada proceso cuesta, tiene un valor. Entonces eso que dice Natalie de los procesos más detallados y de los procesos industriales tiene que ver netamente con el precio al cual yo le estoy apuntando. Si yo estoy apuntándole a un precio súper económico, yo no puedo darme el lujo de poner forros o de utilizar una costura francesa o de utilizar un cierre invisible o de utilizar sesgo para tapar las costuras, porque lo que necesito es rapidez para que el costo sea menor y así poderle vender a mi público al precio que me quieren comprar. Pero si yo estoy vendiendo un artículo de lujo y yo le entrego una prenda hecha con fileteadora, que la fileteadora a mí me encanta, pero es un proceso industrial, la persona va a decir como, pues, ¿qué es esto tan barato? ¿Cierto? O sea, una prenda de lujo requiere de forros, requiere de unos bolsillos más detallados, requiere de costuras abiertas, requiere de sesgo interno, ¿cierto? Para que todo se vea lo más pulido posible y eso cuesta. Y cuesta mucho, o sea, en cuestión de producción y de costos, eso es bastante plata de la que estamos hablando. Entonces, por eso también, nuevamente, el público objetivo es el que les va a decir a ustedes qué pueden y qué no pueden hacer en esta fase de diseño. Listo, entonces hasta aquí por hoy. Chicos, espero que les haya gustado muchísimo esta clase, que les haya aclarado un poco el panorama acerca de los elementos de diseño de una colección. Esperamos verlos en la próxima clase. Ya recuerden que es el domingo a las 3 de la tarde para que no se lo pierdan. Y recuerden también que nos pueden dejar todas sus dudas y comentarios o cosas que quieren ver, digamos, en los temas siguientes, dudas que ya tengan al respecto y que quieran resolver. Entonces nos las pueden dejar ahí para nosotros saber cómo articular también mejor estos videos para darles respuesta a sus necesidades. Entonces hasta aquí por hoy y espero que les haya gustado. Entonces, bueno, como dijo Natalie, muchas gracias. Esperamos que les guste, que les sirva y que continúen viendo estas clases. Sí, nos vemos en la próxima, misma hora, mismo canal. Entonces, chao. Chao.